El TESE, o Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, es una de las universidades más conocidas e ilustres del municipio de Ecatepec, en México. Fundada a inicios de la década de los 90 como un organismo público dependiente de gobierno y que, a lo largo de su historia, ha estado envuelta en todo tipo de temas, desde curiosidades interesantes hasta polémicas graves y acusaciones muy fuertes. En este iceberg, vamos a revisar los temas más comentados y discutidos de esta emblemática escuela. Así que tomen asiento, consigan algo para comer y prepárense para este emocionante viaje a las profundidades de este iceberg. Nivel 1. Superficie. Competencia con la UNEVE. Aunque no existe un enfrentamiento oficial, los estudiantes del TESE y de la UNEVE mantienen una rivalidad histórica. En los pasillos se habla constantemente de qué escuela tiene mejores ingenieros, mejores profesores o más prestigio. Esta competencia ha marcado la identidad de generaciones enteras. Origen de su logo. El diseño de la imagen que identifica al TESE, reviste un triple significado. Retoma, en primera instancia el topónimo de Ecatepec, que en náhuatl significa Cerro del Viento. Expresa también el carácter industrial del municipio, al quedar representado el centro de evaporación El Caracol, perteneciente a la empresa más antigua de la zona, Sosa Texcoco. Su configuración geométrica, formada por círculos, triángulos y el cuadrado, simboliza el carácter tecnológico de la institución. El Parque Hundido. Una de las áreas verdes más emblemáticas del campus. Es el lugar donde los estudiantes descansan, conversan y se encuentran entre clases. Con el tiempo, se volvió un punto icónico de convivencia, escenario de muchas historias y recuerdos inolvidables. Conexión con el IPN. Muchos de los primeros profesores del TESE venían del IPN y la UNAM. Esto influyó directamente en la cultura académica inicial, dejando un legado de exigencia y metodologías que aún se perciben en varias carreras. El metro Ecatepec solía llamarse Tecnológico. Curiosamente, la estación del metro Ecatepec antes llevaba el nombre de Tecnológico, en referencia al TESE. Este detalle histórico conecta la universidad con la movilidad y cultura urbana del municipio, y muchos estudiantes recuerdan esta anécdota como parte de la identidad del campus. Sin embargo, con el tiempo, la estación cambió oficialmente a Ecatepec para reflejar mejor la identidad general del municipio y que no quedara solo vinculada a la universidad. Además, con la expansión urbana y la creciente cantidad de habitantes, las autoridades del metro buscaron nombres más representativos de la comunidad en lugar de instituciones específicas. Las filas eternas en servicios escolares. Si hay algo que todo estudiante del TESE conoce, son las interminables filas en los servicios escolares. Desde pedir una constancia hasta tramitar la titulación, los estudiantes saben que necesitarán paciencia y tiempo para completar cualquier trámite. Esto es debido muchas veces al servicio ineficiente por parte de las y los trabajadores sociales de la institución, y no por problemas de logística en sí mismos. Nivel 2. Agua poco profunda. Aura negativa en la biblioteca. Se dice que la biblioteca del TESE, aunque funcional, tiene un área antigua que prácticamente nadie usa. En esa sección surgen historias de libros que desaparecen o estanterías que parecen moverse solas. Algunos alumnos aseguran haber escuchado susurros o ruidos extraños cuando estudian tarde en la noche, y que la sensación de frío inexplicable es constante. Aunque es un mito urbano ligero, forma parte de la tradición estudiantil y los rumores que se cuentan en los pasillos, generando un toque de misterio que siempre intriga a los nuevos estudiantes. Las cafeterías clandestinas alrededor de la universidad. Además de la cafetería oficial, han existido pequeños negocios improvisados en los alrededores del TESE, desde puestos de tacos hasta ventas de refrescos y golosinas. Ofrecen comida rápida y más barata, y se convirtieron en puntos de encuentro para estudiantes que buscan ahorrar tiempo y dinero. Muchos de estos lugares tienen la fama de causar a los estudiantes malestares y molestias, ya que se trata de comida muy grasosa y poco saludable. Profesores que se hicieron memes. Algunos docentes del TESE se han vuelto figuras legendarias entre los estudiantes. Por ejemplo, los profesores Vecino y Cuchi de Sistemas, o el Mochaorejas de Aeronáutica. Sus frases, gestos y manías de clase han sido transformados en memes que circulan por redes y grupos de chat.
Algunos de estos memes son inofensivos y graciosos, mientras que otros son más edgys, bromeando sobre situaciones delicadas que exploraremos más adelante en el iceberg. Alumnos de la tarde y clases en estado de ebriedad. Muchos consideran parte de la cultura estudiantil llegar a las últimas clases del día con algunas copas de más. Estas situaciones generan historias y anécdotas que pasan de generación en generación. Algunas son inofensivas y divertidas, otras pueden involucrar peleas o incidentes peligrosos. Este fenómeno se ha vuelto casi un rito no oficial que marca a quienes cursan la jornada vespertina. Muchos alumnos comentan que, los policías que rodean las periferias de la universidad, utilizan esto para extorsionar y robar a los alumnos que encuentran en este estado. Discurso de graduación de Insulini. Uno de los momentos más recordados de los últimos años fue cuando el creador Insulini dio un discurso durante una graduación del TS. Su estilo era peculiar, cargado de autenticidad y energía, con frases que motivaban a los alumnos y que, por su espontaneidad, terminaron viralizándose en TikTok. Muchos estudiantes aún recuerdan cómo se sentían motivados y emocionados mientras escuchaban su mensaje, lo que convirtió ese día en un hito memorable para la comunidad estudiantil. Ser humillados y aplastados por la crítica. Somos apasionados porque no salíamos, no comíamos, no dormíamos, con tal de ver a este proyecto fracasado triunfar. Nivel 3, mitad del iceberg. Mercado negro de copias y tareas vendidas. Se cuenta que algunos alumnos encontraron en la venta de trabajos, resúmenes y proyectos completos un negocio rentable. Desde cuadernos con apuntes hasta tareas completas listas para entregar, este mercado negro académico se volvió un secreto a voces dentro del campus. Aunque el tema siempre estuvo al margen de las autoridades, fue una estrategia para muchos estudiantes que buscaban ahorrar tiempo o conseguir mejores calificaciones. Más que un rumor, esto se trata de una realidad, donde los alumnos ofertan sus trabajos y servicio en grupos de Facebook sin ningún tipo de restricción o cuidado, corriendo un gran riesgo de ser descubiertos. Historias de parejas que terminaron en matrimonio. El TS no solo ha sido un espacio para estudiar, también ha sido testigo de romances que duraron toda la vida. Muchos estudiantes se conocieron en clases, laboratorios o actividades extracurriculares, y algunos terminaron formando familias. Estas historias románticas se cuentan con nostalgia entre exalumnos y estudiantes actuales, mostrando cómo la universidad también ha sido un lugar donde nacen lazos duraderos y memorables. Rumores de plagio en proyectos de titulación. Durante años, se han escuchado historias de estudiantes que copiaron proyectos de generaciones anteriores o de investigaciones externas, presentándolos como propios. Algunos aseguran que ciertos docentes cerraban los ojos frente a estas prácticas si el proyecto parecía sólido o si el alumno tenía buenas calificaciones en otras materias. Estas historias, aunque muchas veces no verificables, alimentan la leyenda de cómo sobrevivir y salir adelante en el TS. Supuestos fraudes en elecciones de la sociedad de alumnos. Se dice que en varias elecciones estudiantiles, los resultados no siempre reflejaban la voluntad real de los votantes. Algunos candidatos habrían recibido apoyo extraoficial de la administración o de grupos de poder dentro del campus. Esto generó rumores de favoritismo, sospechas de manipulación de votos y debates acalorados entre estudiantes. Aunque nunca se confirmaron oficialmente, estas historias siguen circulando y han dejado una sombra de desconfianza que muchos exalumnos recuerdan con cierta indignación. Profesores que reprobaban por deporte. En los pasillos del TS se cuentan historias de docentes que reprobaban a alumnos no por su desempeño académico, sino simplemente por mantener su reputación de profesor estricto. Estos maestros se volvieron figuras temidas, y sus nombres pasaron a formar parte de las leyendas urbanas de la universidad. Los alumnos que lograban aprobar sus clases eran vistos como héroes dentro de ciertos grupos estudiantiles, y esto generó anécdotas que se transmiten de generación en generación. Nivel 4. Profundidades. Acusaciones de corrupción administrativa.
Durante años, la administración del TSE ha estado envuelta en rumores sobre manejo irregular de los recursos. Desde presupuestos que desaparecían sin explicación hasta contratos otorgados de manera sospechosa, la sombra de la corrupción ha marcado la percepción de la universidad entre estudiantes y exalumnos. Muchos recuerdan cómo talleres, laboratorios y áreas críticas del campus permanecían deteriorados mientras se adquirían equipos nuevos que nunca aparecían. Alumnos desaparecidos en la década de los 2000s. La zona alrededor del TSE no siempre fue segura. Durante los primeros años del siglo XXI, se reportaron desapariciones de estudiantes cuyos casos nunca se resolvieron completamente. Algunas historias hablan de jóvenes que no regresaron a casa tras salir de clase, y aunque la mayoría se basan en rumores, crearon un miedo constante entre la comunidad estudiantil. Los pasillos de la universidad se llenaban de susurros sobre estos incidentes, y muchos estudiantes aún recuerdan cómo la incertidumbre y la tensión se respiraban en cada esquina del campus. Novatadas extremas en equipos deportivos. Algunos equipos deportivos del TSE, especialmente los de contacto y artes marciales, practicaban novatadas que iban mucho más allá de bromas inofensivas. Se contaban historias de estudiantes que eran obligados a correr bajo el sol, cargar pesadas cargas o realizar ejercicios que rozaban el límite de la seguridad física. Muchos narran que algunos novatos terminaron con lesiones serias, humillaciones prolongadas y traumas psicológicos. Casos de hostigamiento denunciados en redes sociales. En los últimos años, varios incidentes de acoso y hostigamiento en el TSE se hicieron públicos a través de redes sociales. Algunos profesores y alumnos fueron señalados por comportamientos inapropiados y abusivos, lo que generó indignación y debates intensos sobre la seguridad y la cultura del campus. Las denuncias, respaldadas en ocasiones por testimonios y evidencias, revelan que bajo la fachada de un ambiente académico normal existían tensiones y abusos que dejaron marcas profundas en quienes los sufrieron, mostrando un lado oscuro de la vida universitaria. Nivel 5. Lo más oculto. Rumores de pactos sindicales turbios para plazas de maestros. Se dice que, detrás de la aparente formalidad del TSE, ciertos grupos habrían manipulado el sistema para asegurar plazas docentes a conveniencia. No era solo favoritismo. Algunos rumores hablan de presiones, amenazas y acuerdos con conexiones políticas, dejando a docentes competentes y recién llegados fuera del camino. Se comenta que estas prácticas llevaban años, y que muchos alumnos crecieron con la sensación de que la meritocracia era solo una ilusión. Algunos aseguran que aún hoy, ciertos nombres intocables dentro de la institución provienen de estos pactos. Estudiantes que supuestamente hackearon el sistema escolar. Circulan historias de alumnos que lograron infiltrarse en los registros administrativos, cambiando calificaciones, borrando materias o accediendo a exámenes antes de tiempo. Más allá de la hazaña técnica, lo inquietante es la posibilidad de que alguien pudiera manipular su futuro académico con solo unos clics, sin ser detectado. Estas historias generan una mezcla de admiración y temor. El TSE, considerado seguro y estructurado, tenía brechas invisibles que podían ser explotadas por quienes conocían los secretos correctos. Recolección masiva de basura en el campus. En enero de 2025, varias zonas del campus quedaron cubiertas de basura acumulada, desde salones hasta pasillos y áreas verdes. Pero no se trataba solo de suciedad. Algunos estudiantes aseguran que entre los residuos se podían ver objetos personales, documentos olvidados e incluso restos de materiales que deberían haberse eliminado con cuidado. La imagen de los pasillos llenos de desperdicios, el olor y la descomposición, dejaron una sensación de abandono y decadencia que muchos describen como perturbadora, como si el campus estuviera olvidando poco a poco su propia memoria. Teorías sobre encubrimiento de accidentes graves dentro del campus. Hay rumores de que varios accidentes que ocurrieron dentro del TSE fueron silenciados deliberadamente. Algunos relatos mencionan caídas graves en escaleras, colapsos menores de estructuras y accidentes en laboratorios que nunca aparecieron en informes oficiales. La administración, según estas historias, habría decidido borrar cualquier evidencia para proteger la reputación de la universidad.
Lo perturbador es pensar que estos sucesos dejaron huellas invisibles. Alumnos con traumas físicos y psicológicos, heridas que nadie documentó y secretos que circulan solo en susurros. Idea de que el TS fue abandonado por la CEP en su presupuesto real. Aunque oficialmente la universidad recibe fondos, muchos sostienen que la inversión nunca fue suficiente. La falta de recursos habría dejado laboratorios deteriorados, bibliotecas incompletas y áreas descuidadas, mientras la administración luchaba por mantener una apariencia funcional. La sensación es inquietante. Una institución que debería ser un refugio de conocimiento se percibe como un edificio que lucha por sobrevivir, con espacios que parecen vacíos, fríos y olvidados por quienes deberían cuidarlos. Nivel 6. El abismo. Desvío de recursos. La percepción de abandono se intensifica con los rumores de desvío de recursos dentro del campus. Fondos destinados a mantenimiento, equipamiento y seguridad habrían sido redirigidos o mal administrados, provocando condiciones inseguras para estudiantes y maestros. Los pasillos deteriorados, los laboratorios incompletos y las áreas verdes descuidadas no solo reflejan negligencia, sino que cuentan la historia de un sistema que dejó de proteger a quienes debía. El fantasma del edificio B. El edificio B del TS es protagonista de una de las leyendas más escalofriantes. Estudiantes afirman haber escuchado pasos, susurros y ruidos extraños en salones vacíos, especialmente de noche. Algunos aseguran haber visto sombras moverse o incluso figuras breves que desaparecen al girar la cabeza. Aunque muchos lo consideran un mito, la historia se ha perpetuado entre generaciones, convirtiéndose en un símbolo de los secretos que el campus guarda en silencio. Muerte de más de 10 maestros durante la pandemia por COVID-19. La pandemia golpeó con fuerza al TS, y la pérdida de más de 10 profesores dejó un vacío imposible de llenar. Cada aula, cada laboratorio y cada pasillo cargan con la memoria de estos educadores, cuya ausencia se sintió profundamente en la comunidad. Los estudiantes recuerdan la tristeza y el miedo de aquellos meses, y el campus, aunque silencioso, aún conserva la sensación de pérdida y fragilidad. Conductor se infarta y muere tras chocar contra una puerta del TS. Entre los sucesos más impactantes alrededor del campus se encuentra el trágico accidente de un conductor que sufrió un infarto y terminó chocando contra la entrada trasera del TS. La escena fue descrita como caótica y desgarradora. El automóvil del conductor quedó completamente destruido por la fuerza del impacto que fue capaz incluso de tirar un árbol, dejando un recuerdo imborrable entre estudiantes y personal que presenciaron el hecho. Nivel 7. El fin. Auto se impacta contra puestos de la calle matando a un niño. En otra tragedia, un accidente en las cercanías del TS cobró la vida de un menor al chocar un automóvil contra puestos callejeros. La comunidad universitaria aún recuerda la conmoción, la impotencia y la tristeza que dejó este evento. Posteriormente, se rindió tributo a la vida de este pequeño colocando una cruz de metal que, actualmente, sigue ahí. Acusaciones de abuso sexual a profesores de sistemas y aeronáutica. Una de las partes más oscuras de la historia del TS son los reportes y denuncias de abuso por parte de algunos docentes. Aunque no todos los casos fueron comprobados, las víctimas compartieron testimonios en redes y medios locales, describiendo situaciones de acoso persistente y manipulación de poder. Lo inquietante es la sensación de impunidad, ya que estos docentes no recibieron ningún castigo, no se cuestionó nada, provocando esto que los alumnos protestaran cerrando una de las vialidades principales para llegar al TS, la avenida central. Esto afectó terriblemente a los alumnos que confiaban en sus profesores y se vieron traicionados por figuras que deberían haberlos guiado, dejando cicatrices profundas tanto físicas como emocionales.